Como decíamos ayer, profesor Bustillo, estamos en plenas festividades de Navidad, Reyes Inocentes, fin de año. Y el Papa acaba de publicar su libro La infancia de Jesús, que volvió como protagonista de estas festividades el pesebre, que ha sido tradicional entre todos nosotros los cristianos. Profesor Bustillo, ¿qué es un pesebre? Es el lugar donde pasan los animales, allí se recogen por la noche una artesa, allí se alimentan, y indudablemente pues todas las necesidades fisiológicas se hacen ahí dentro del pesebre. Los animales, una artesa, lugar donde comen, lugar donde se aposentan los animales. Entonces, en un sitio de esos fue donde nació Jesús. Habría que aclarar, parece que la gente mal informada dice que el Papa acaba de prohibir que aparezcan en el pesebre la mula y el buey, y que en su libro lo dice. No, señor, el Papa no ha prohibido eso. Es una tradición muy larga, muy interesante de explicar. Lo cierto es que el Papa dice que es una tradición que se respeta, pero él nunca prohibió eso. Lo que sí me queda la duda a mí, profesor, es entonces lo siguiente. El niño Dios nació en Belén. Entonces a la gente no se le confunde por qué lo llaman nazareno. Bueno, Nazaret también es una localidad de Galilea. Ellos vivieron ahí hasta que el edicto del emperador Augusto ordenó que todo el mundo fuera a empadronarse a la ciudad de sus padres, al padrón, el censo, el profesor Correa. Y entonces fueron, no encontraron una residencia apropiada, y entonces se metieron a un pesebre. Ahora, ¿cómo es ese pesebre? Era una cueva, etcétera, etcétera. Ahí hay cantidades de versiones. Las versiones oficiales serían las que dicen los evangelistas, pues Lucas, Marcos, Mateo, etcétera, porque esas son las fuentes para hablar un poco de la historia de Cristo. También el historiador de los judíos, Flavio Josefo, un colaborador de los romanos, porque recuerde usted que con las tropas romanas entró Josefo en el año 66, cuando se produjo la toma de Jerusalén, el saqueo. Sí, pero entonces lo que preguntaba yo, ¿por qué nazareno? ¿Por qué no belemita? Bueno, Nazareno indiscutiblemente, ya lo dijimos, es una ciudad de Galilea, en la llanura de Esdrelón. Parece que se puede localizar a Nazaret, o se localiza de hecho Nazaret. Pero también el nazareato es una especie de impronta santa para los que se dedican completamente a Dios, a Jehová. Recuerde usted que Sansón fue nazareno. Juan el Bautista parece que también fue nazareno. Los profetas, dice el evangelista, lo llamaron así por... Los profetas del Antiguo Testamento habían dicho que sería llamado nazareno, aunque no se precisa en realidad cuál profeta. Se invoca a Jeremías para decir que en Nazaret, en Nazir, parece que el vocablo es arameo o hebreo, no estoy muy seguro ahora. Nazaret sería entonces la ciudad del retoño. Allí pasó Jesús su infancia, de Nazaret a Belén, etcétera. Iban a la fiesta de la Pascua tradicional dentro de los judíos. En Nazaret pasó su vida pública. Nos enseña el Evangelio y la tradición que el nacimiento fue anunciado a unos pastores por unos ángeles que cantaban. Y según el libro del Papa también, los pastores también cantaban. ¿Podríamos ubicar allí un poquito el nacimiento, la costumbre del villancico que se canta al pie del pesebre? Digamos lo que sí, si los ángeles fueron los primeros cantores. Recuerde usted la melodía de esa noche. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres que aman al Señor, se dice ahora en la Santa Misa. Pero entonces los ángeles serían los primeros cantores de los villancicos. Acompañaron esa noche fría ¿de cuándo? ¿De marzo o de diciembre? Es ahí otro problema, doctor Correa, porque se dice que Cristo nació en marzo, otros dicen que nació en diciembre. Bueno, los primeros cristianos cogieron las festividades paganas e hicieron que coincidieran con fechas claves de la religión cristiana. En este sentido, el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del dios Mitra, ¿sí? Y ese dios Mitra, ese mitridatismo, por decirlo así, entró a Roma, y Roma, pues Galilea hacía parte del Imperio Romano, y entonces la Iglesia, con mucho sentido político y táctico, pues cogió el 25 de diciembre, este es el día de la luz, el día del nacimiento del niño Dios. Sí, inclusive el libro del Papa nos trae una cifra sorprendente. Pareciera ser
que el niño Dios nació 7 años antes de lo que contamos hoy en día. Pero bueno, eso ya no es fundamental, sino que nació. Y entonces allí hay dos elementos bien interesantes de conocer. ¿Qué era la estrella de Belén? Parece, según Werner Keller, en una obra muy comentada, y que fue bestseller en su momento, y la Biblia tenía razón, parece que fue una conjunción de planetas que hasta, si no estoy mal, hasta Kepler mismo en 1600 por ahí la registró. Entonces registró que había habido una conjunción de planetas en esos tiempos en que nació precisamente el niño Jesús. Esta conjunción de planetas puso en alerta a algunos magos, los denomina los evangelistas, pero fueron astrónomos que llegaron, indiscutiblemente magos. En Persia había una tribu muy famosa que se llamaba la tribu de los magos, y entonces la tradición les pone el nombre a los famosos reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. En Colonia hay una iglesia dedicada precisamente a esos 3 reyes magos. Pero usted me contaba que eran el símbolo más que todos los reyes magos de las razas que había en la tierra. ¿Cómo no? Inclusive son 3 reyes, y la tradición o algunos exégetas habrían ver que eran 3 los continentes que se conocían en esa época: Europa, África y Asia. Ahí está la representación de la humanidad. Pero que existieran como tales, eso es objeto de discusión. Pero sí es bien interesante lo que el libro del Papa dice al respecto, y lo que usted refiere confirma sobre los sabios, que eran personas que sabían mucho de eso, y ahí, por esos sabios y por la tal visita al niño Dios, nació también la leyenda, si la podemos llamar así, de la matanza de los inocentes. ¿Hubo matanza de inocentes, profesor Bustillo? Bueno, fíjese usted, el historiador romano Suetonio habla de que en Roma precisamente sucedió un hecho bastante parecido, porque por la época del nacimiento de Cristo se habló de que un rey iba a nacer y sería rey de romanos. Y los romanos, sobre todo los senadores de este tiempo, el Senado republicano, que ya iba a dejar de serlo definitivamente con Augusto, le dijeron a las mujeres embarazadas: bueno, van a tener que abortar o tomar otras medidas, otras precauciones, porque no puede el César ser reemplazado por otro rey. Se hace una analogía precisamente con lo que pasó con el rey Herodes el Grande, que temeroso también parece que mandó a matar a sus 2 hijos, Aristóbulos y Arquelao. Exacto. Esa sería la matanza de los inocentes. El padre Ricciotti, gran conocedor con Daniel Rock de la vida de Cristo, dice que de pronto serían más o menos unos 20 varoncitos los que mataron. Eso era común en las civilizaciones antiguas, esa matanza de niños para evitar cualquier cosa, sobre todo que se hicieran con el poder los futuros herederos del mismo. Pues imagínense lo interesante que sale aquí, es la analogía de la posible persecución al niño Dios que acaba de nacer, buscar para matarlo, y lo que ocurrió con los judíos cuando estaban en Egipto y se ordenó exactamente lo mismo: matar a los niños varones, y ahí fue donde nació precisamente Moisés, exactamente, porque se ordenó, porque se estaban reproduciendo mucho, y entonces el faraón sintió celos y dijo: no, matemos a los primogénitos de los judíos. La mamá de Moisés lo metió en una cesta y lo echó a rodar por el Nilo, y la hermana del faraón, dice la historia sagrada, pues lo encontró en la cesta y lo creó en la corte. A él le correspondería después iniciar el éxodo hacia la tierra prometida. Es decir, más o menos se vuelve a repetir la idea del niño que trae un mensaje, que es un representante divino, y hay que eliminarlo, si diríamos sí, así. Claro que sí, como habíamos dicho, pues la idea se repite no solamente en Israel, sino que es común. Esa es como la idea del diluvio, y entonces por eso se habla del diluvio universal. ¿Cuántos Noé hubo? Los sumerios tuvieron un Noé, los acadios, los babilonios, etcétera. Y los judíos, por supuesto que, los hebreos, por supuesto que Noé. De todas maneras, es interesante esto que estamos viendo de fin de año, profesor Bustillo. El libro del Papa yo lo recomendaría, y he oído gentes autorizadas que ya lo leyeron y lo recomiendan, no solo como una cuestión de religión, sino histórica. Es bien interesante. Para estas festividades y descansos de fin de año, yo creo que es recomendable tener el librito. Se consigue, y bueno,
estamos ya iniciando un nuevo año, profesor. Sí, señor. Entonces yo creo que ya nos traerá, cada año trae su afán. Y su aguinaldo también podemos recibirlo en este año. Recuerda que son palabras latinas, in hoc. En este año te deseamos los mejores parabienes, albricia, los mejores éxitos, los mejores triunfos. Y la gente entonces interpretó la palabra, deriva de ahí en hoc in anno, en este año. Y los señores que comenzaban a hablar el español lo interpretaron como aguinaldo. Esperemos recibir muchos aguinaldos este año. Y mire usted que se ha hablado de la infancia y de la vida pública después de Jesús, pero hay muchos evangelios apócrifos que tienen multitud de historias que usted conoce sobre la infancia de Jesús. Su vida pública, creo que habíamos dicho, comienza después de Nazaret, la tentación en que le pone Satanás, etcétera, y fueron 3 años de intensa vida pública hasta que acabó en la cruz como verdadero Mesías, como el ungido, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pues muy bien, profesor Bustillo, a usted, por favor, sírvase tener una Navidad y unas festividades de año como deben ser. Muchísimas gracias, doctor Correa. Y Correa. a todos los que nos acompañan y nos han acompañado este año, lo mismo les deseamos lo mejor de la vida para el año que se va a iniciar. Muchísimas gracias.